María de la Mercedes Solís Zambrano, presidente del Centro de Jubilados y Pensionados de la provincia de Corrientes. Antes de entrar a hablar un poquito sobre la intensa actividad social que lleva adelante la institución que usted preside, en los últimos días hubo un fallo respecto al rechazo al amparo por el tema de impuestos a las ganancias. ¿En qué situación están los jubilados correntinos? Exactamente, hubo una resolución dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el mes de diciembre del año pasado, por el cual rechaza un caso planteado por un jubilado correntino respecto a que la vía utilizada para plantear la inconstitucionalidad de la retención de impuestos a las ganancias para el jubilado, para la Corte no era la ideal, no era la vía idónea, que es la vía del amparo. Por eso rechaza, simplemente por eso. Es decir, nosotros los abogados decimos, fue rechazado por una cuestión formal, no sustancial. Es decir, no se analizó la cuestión de fondo. ¿Cuál era la cuestión de fondo? La constitucionalidad o inconstitucionalidad de la retención. Eso no se discutió en absoluto. Entonces, como consecuencia de esa resolución, de ese criterio de la Corte Suprema, es obligación de los tribunales inferiores, estoy hablando de los juzgados federales aquí de la provincia de Corrientes y de todo el país, por supuesto, pero precisamente aquí deben fallar en el mismo sentido. Como consecuencia de ello, todas las cuestiones planteadas a estos juzgados, al juzgado federal 1 y 2, empezaron a ser rechazadas las acciones de amparo. Al ser rechazadas las acciones de amparo, que es la causa principal, cae la accesoria, que eran las medidas cautelares. Ahí vino el problema. No era tanto porque se rechazó la cuestión formal, sino porque cayeron las cautelares. Los jubilados se desesperaron porque hubieron declaraciones que les atemorizaron demasiado, diciéndoles que la AFIP le iba a reclamar todo lo que no les descontaron durante, qué sé yo, desde el 2005 hasta aquí, porque había caído. Y eso no es así, por eso es que se habló mucho del tema. Hubo una confusión en la interpretación. El fallo era para un caso y ese fallo no hablaba de ningún tipo de devolución. ¿Y por qué no hablaba de ningún tipo de devolución? Porque, como les dije, no resolvió la cuestión de fondo. Además, la AFIP, cuando contesta cada uno de los amparos, no pide a la justicia que ordena la devolución. Y lo que no piden las partes, el juez no puede expedirse. No puede expedirse. Eso está prohibido. ¿A cuántos jubilados alcanza, digamos, esta medida? Según manifestaciones de la señora interventora del instituto, porque claro, nosotros no tenemos los números, lo tienen ellos, aproximadamente 3.000 jubilados han hecho ese tipo de acción aquí en la provincia para el Instituto de Previsión Social. Pero en realidad se están levantando las medidas cautelares de a poco. Hasta el día de hoy solamente han sido levantadas 11 medidas cautelares. O sea que todavía es muy lento. Y yo les voy a decir otra cosa a la gente para que se quede tranquila. No tienen que devolver el dinero que no le han descontado. Para eso la AFIP le está intimando a cada uno de ellos, pero por vía administrativa, a que presenten sus declaraciones juradas ante AFIP para ver qué impuesto le tienen que cobrar o qué no le tienen que cobrar. Es decir, que la AFIP no tiene los datos de los jubilados. ¿Qué tienen que hacer ahí los jubilados? Nosotros les aconsejamos a través del centro de jubilados que vayan a nuestra entidad, nosotros les asesoramos. Tenemos un equipo de profesionales de ciencias económicas que le está preparando las declaraciones juradas para que ellos no incumplan. Lógicamente que con eso ellos nada tienen que pagar. Sin embargo, si no presentan las declaraciones juradas a quienes le están citando, puede cobrarle una multa nada más la AFIP. Una multa que no es elevada, pero de ninguna manera devolver nada. Me recuerda la fecha de uno de los amparos, los primeros amparos. El que salió, el que hizo cabeza, digamos, fue del 10 de diciembre de 2013. 2013. ¿Y cuándo fue presentado o cuándo la justicia le dio la medida cautelar? En su momento. Yo no le puedo decir porque yo no fui abogada de esa causa. Le pregunto más que nada para intentar por lo menos prever cuánto tardará la justicia para... Yo ya entiendo lo que usted me dice. Las que se están levantando y no datan de más allá del año 2010, quiere decir que están muy algunas nomás, porque no todos los casos la AFIP se presentó.
al principio ni contestaba las demandas y esas sentencias quedaron firmes. Hoy a esas personas que tienen sentencia firme ya no les tocan nunca más el impuesto a las ganancias. Hace 4 o 5 años recién que la FIG empezó a contestar y a cuestionar, digamos, a apelar. Ellos dejaban firme. O sea que no es tan grave como piensan. Eso sí, cuando llega la notificación al Instituto de Previsión para cada caso particular, para ser más concreto, como le dije ahora, hay 11 hasta ahora, en esos casos es obligación del Instituto reanudar los descuentos si correspondiere. ¿Y por qué le digo si correspondiere? Porque hay muchos casos de esos que llegaron, que cuando iniciaron la acción de amparo, les habían tocado impuestos a las ganancias porque ganaban 8.000 pesos y en ese momento les tocaban hasta 7.000 pesos. Pero al subir el mínimo, hoy esa gente está ganando 9, 10, 11, 12.000 pesos, ya no le toca impuesto a las ganancias. O sea que tampoco ya se tornó abstracta la cuestión, no les pasa nada. Y el IPS no le descuenta nada. ¿Y usted cree que la justicia en algún momento va a resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad? Si lo planteamos, sí, pero no lo planteamos por la vía que corresponde. La Corte Suprema nos dejó abierta la vía, dijo en la parte final de su fallo, que los justiciables pueden reclamar porque no se cuestionó, no se expidió la Corte Suprema sobre la legitimidad del reclamo, que podemos hacerlo por la vía más idónea, que lógicamente los abogados sabemos que es la vía del juicio ordinario. Le llevo algo más amigable, digamos, la vida social de la institución. ¿Cómo está? ¿Cómo van? Bueno, nuestra entidad está como nunca, está floreciente, verdaderamente me enorgullece decirlo. Y no es porque yo lo diga, sino porque me dicen, cada vez tenemos más socios y esa es la muestra palpable de que hoy el centro de jubilados es mirado por mucha gente que antes no era mirado. Estoy hablando de activos, activos, empleados activos nacionales y provinciales que se están preparando para jubilarse porque les falta 1, 2 años, meses para iniciar sus trámites jubilatorios y ya se acercan porque tienen interés. Se encuentran en primer lugar con el temor de pasar una nueva etapa de su vida que siempre da un poco de temor. ¿Qué va a pasar? ¿Voy a dejar de trabajar? ¿Cómo va a ser mi vida? ¿Qué voy a hacer? Algunos se deprimen, otros no quieren llegar a eso, buscan algún tipo de entretenimiento. ¿Cómo voy a hacer mis trámites jubilatorios? ¿Cómo voy a conseguir que mi jubilación no sea muy baja con relación a lo que yo estoy cobrando en actividad y no disminuya mi calidad de vida? Todo eso les preocupa. Bueno, hoy están sabiendo que el centro de jubilados los contiene y les va solucionando sus problemas a medida que los van teniendo paso a paso. Es así como llegan a hacer el centro de jubilados, a sus socios le hace sus trámites jubilatorios sin ningún tipo de costo. También se aceleran las resoluciones a través del centro de jubilados y después, si es necesario, se les lleva a la vía judicial para que verdaderamente tengan el 82% móvil en aquellos casos en que se está aplicando lógicamente la ley Mestre, que es la que está impidiendo en el fondo de la cuestión que tengan verdaderamente el 82% móvil. No obstante, el gobierno de la provincia hace varios años está trasladando el 82% de los aumentos que le dan a los activos automáticamente al jubilado. Pero al venir castigados con la aplicación de la ley Mestre, muchos de ellos han disminuido antes sus saberes y entonces la aplicación del 82% de los aumentos del activo no llegan a conformar el verdadero 82% respecto de lo que hoy está cobrando un activo en esos mismos cargos. No sé si me explico. Hace 5 o 6 años se viene debatiendo en la legislatura la posibilidad de modificar o de hacerlo efectivo el 82% móvil, o por lo menos de los mejores 3 años, mejores 5 años, se habló hasta mejores 10 años, pero nunca se efectiviza. ¿Por qué? ¿Usted cree que realmente va a salir o los encontronazos en la legislatura son demasiado grandes que no van a resolverlo? Mire, yo al principio tenía mucha esperanza. Hace muy poco tiempo me enojé, voy a reconocer, me enojé porque demora mucho y yo veía que no había motivo para que eso pase porque está preparado un proyecto de reforma. Pero después entendí, cuando me explicaron en el Ministerio de Hacienda y me explicó el gerente del Instituto de Previsión Social los motivos, que ellos están preparando los números porque ellos temen que no poder hacer frente económicamente a la reforma, porque en esta reforma no solamente se van a tener en cuenta los 10 mejores años, así está plasmado el anteproyecto, ojalá que salga así, los 10 mejores años de los mejores haberes que han obtenido en toda su carrera laboral de la gente. Eso es bueno, sino que se está estudiando, que también está dentro de la reforma, mejorar la situación de todos aquellos que obtuvieron su beneficio con la ley Mestre, que como yo les dije,
tuvieron que ir a la justicia para poder equiparar sus saberes con los que obtuvieron su beneficio antes del 2000, que sí tienen el verdadero 82%. ¿Y qué va a pasar? Que se está previendo en esta reforma, que todas esas personas que han obtenido su beneficio del 2000 hasta el momento que entre en vigencia la nueva ley y que no han acudido a la justicia y que todavía tienen, digamos, disminuidos sus saberes, puedan, después de sancionada la ley, presentarse administrativamente ante el Instituto de Previsión Social durante el término de un año, 365 días aproximadamente, y solicitar administrativamente que se readecúe sus haberes y su jubilación con los alcances de esta nueva ley. Es decir, que se va a recalcular su haber jubilatorio. Eso es buenísimo, pero ellos están evaluando el costo financiero que le va a significar. Hoy hablé con el gerente general y él me dijo que está ya muy próximo en terminar. Faltarían muy pocos días para que ellos puedan hacer entrega al Ministerio de Hacienda, para que lógicamente el ministro entregue al gobernador y él tome la decisión en qué momento va a la legislatura ese proyecto. Pero el proyecto está prácticamente cerrado. La interventora también me manifestó lo mismo este principio de semana. Así que ahora tengo más esperanza. María de la Mercedes Olivier Zambrano, presidente del Centro de Jubilados y Pensionados de la provincia de Corrientes, muchas gracias. A ustedes.